rayos X. Según el diseño de una medicina nuclear, es posible que lo veamos en el libro 3, ¿ya? Hemos visto ultrasonido, hemos visto resonancia magnética nuclear, ¿ok? Entonces, a ver, los rayos X y el TAC eran por radiación ionizante, ¿se ven? Tiene un efecto importante durante lo que es la parte de irradiación, netamente irradiación. Lo que sí respecta a esto es que la irradiación de una es más intensa, vamos a decirlo, de los rayos X que del TAC, ¿ok? Ultrasonido, ondas sonoras, efecto piezoeléctrico. Y ahora nos toca la resonancia magnética nuclear. Tiene dos cosas. Esta imagen que estamos viendo ahorita en la parte derecha se va a producir por campo magnético y ondas de radiofrecuencia. ¿Alguna vez han jugado con un imán? Sí. ¿Conocen un imán, no? Sí. Ya. Pero un imán a gran escala nunca han conocido, ¿no? Tamaño de un tubo de este largo. Entonces ese efecto de magnetismo es el que ahora vamos a ver en la resonancia magnética nuclear. ¿Ok? ¿Alguna vez han jugado con metales que se atraen? Y es el efecto de magnetismo del campo magnético. Y a eso se va a añadir un espectro de ondas de radiofrecuencia que va a hacer que esto se vuelva en una imagen. Entonces, para resonancia magnética nuclear tenemos que tener dos principios, uno de campo magnético y otro de radiofrecuencia, ¿ok? No se olviden de eso, radiofrecuencia. Ahora, empezamos con un caso. A ver, léemelo, a ver, aquí, ¿qué te llamas tú? Del agua. Wilmar, fuerte y claro. Paciente masculino de 45 años con antecedentes de sinusitis maltratada. Motivo de consulta: cefalea intensa, fiebre y debilidad en el lado izquierdo del cuerpo desde hace 4 días. Examen físico: temperatura 38.5 grados. Hemiparesia izquierda 4 de 5. Desorientación leve, laboratorio y estudios imagenológicos, leucocitosis, PCR elevada, resonancia magnética cerebral, con contraste, lesión redondeada con realce periférico en anillo, T2 fly, edema vasocongénico alrededor de la lesión. Muy bien. Ahorita no vamos a llegar al diagnóstico imagenológico, pero es un astrocitoma. Lo que sí nos trata la situación es que aquí vamos a ver que hay una lesión ocupacional en el cerebro. Entonces, alguna vez van a ver en historias clínicas que se llama LOIC. ¿Qué es el LOIC, doctor? Lesión ocupativa intracraneal. ¿Okay? Ustedes tienen que acostumbrarse a acrónimos y siglas, porque en medicina se maneja mucho eso. ¿Okay? Muchas siglas. Cuando no tienen bien claro qué es lo que tiene por ejemplo, un neurocirujano no sabe muy bien de imágenes, ¿qué será esto? Entonces le ponen LOIC. Puede ser un quiste, puede ser un tumor, o puede ser un hemangioma cerebral, puede ser diferentes cosas. Lo que sí nosotros vamos a poder ver es que hay una lesión ocupativa intracraneal. Y hoy vamos a aprender qué es el T1 y el T2 en resonancia magnética nuclear. Eso es lo más importante que hoy quiero que lo sepan, porque de acuerdo a eso ustedes van a poder pedir sus resonancias. ¿Ok? ¿Cuándo pedir T1? ¿Cuándo pedir T2? ¿Por qué debo pedir? Siempre debe haber en su cabeza el por qué. ¿Ok? Entonces ahorita tenemos una imagen en T1, se van a acordar. Cuando ya terminemos la clase se van a acordar de este caso. Dice que tiene una imagen periférica en anillo, ¿no? Con realce. Ese es el T1. T1. Y T2 se va a ver de esta manera. Flaid. Entonces hay un edema vasogénico. Aparte de este realce que tiene,
generalmente lo pilla el hierro que tiene ahí la cápsula, la lesión ocupativa, alrededor se hace un edema. Parece el efecto que le dicen tormenta de ojo, ¿no? Como una tormenta de ojo, ¿no? Generalmente esto pasa cuando es en T2 display. ¿Cómo se saca esa imagen? Hoy les voy a enseñar, ¿ok? En T1 y en T2. Muy bien, entonces empezaremos con conceptos. Para empezar, la definición es un medio diagnóstico. Lo que está pintado de verde es lo que se hace de todo este tipo de... Es muy cansador leer mucha letra, pero bien al caso. Utilizado campo magnético, eso creo que se grabe muy bien, y ondas de radio o radiofrecuencia generales, ¿ok? Para los que nos gusta un poco la física, las ondas de radio son ondas que realmente viajan a través del espacio, a través de antenas. Generalmente hoy en día utilizan la red de amplitud modulada y de frecuencia modulada. Eso que se llama AM y FM. ¿No ven? No sé si ustedes han utilizado todavía radios analógicas, esas radios que le denominan aquí cancheras, esas grandotas del campo. ¿Una vez han utilizado? ¿No? Esas tienen magnetismo, esas tienen radiofrecuencia. Los camaradas de los chalequitos, ¿no ven? Los de seguridad, los guachimanes, también tienen radio. Eso es importante porque un día todos nos podemos comunicar a través de la radio, ¿ok? Eso no va a perderse, pero la parte de la digitalización se puede perder. Bajo en ese principio va a empezar, pero va a utilizar un software que es una computadora que va a proyectar las imágenes. Ahorita vamos a ver. El campo magnético va a actuar directamente sobre la materia. En este caso, en el cuerpo va a ser el agua. Nosotros, como seres humanos, ¿cuánto de porcentaje de agua tenemos? ¿Cuánto? ¿60 o 70? 60%, ¿verdad? ¿Ya? Ahora puede variar de una literatura, 65, 70, pero bueno, no pasa de eso. El punto es que nosotros tenemos H2O, agua. Y cuando tú eres más joven, tienes más agua todavía, ¿ok? Eso es lo que denominan colágeno, ¿ven? Entonces, los bebés son agua pura. Cuando nacen, ¿qué son? Agua. Por eso cuando se ponen mal, no lactan los primeros días, se deshidratan. Y se vuelven mal y pueden fallecer, porque se deshidratan, ¿ok? Cuando uno es viejo, ya es de la tercera edad, ¿qué va a tener? Menos agua. Entonces, ¿qué va a tener? Más fibrosis. Entonces, ellos son deshidratados. Por eso tienen arrugas, ¿no? Sus arrugas se ven en la cara. Entonces, por eso dicen, ¿te vas a ir a hidratar la piel al spa? Claro que sí. Entonces, el skincare, ¿no ven? Entonces, eso es importante. Pero nosotros, como seres humanos, 60% agua. ¿Listo? Las ondas de radio hacen que los átomos alineados produzcan señales muy débiles que se usan para crear imágenes. ¿Qué va a pasar? Aquí, uno va a atacar el campo magnético al agua, pero las ondas de radio van a atacar directamente a una molécula especial, no al oxígeno, sino al hidrógeno, ¿ok? Al hidrógeno. Y el hidrógeno tiene ahí adentro su átomo, tiene en su centro, ¿qué? Partículas de protones. Y esos protones van girando en su propio eje. Alrededor tiene electrones, esos electrones que van girando como una hélice, pero adentro tienen protones. Estos protones tienen carga generalmente positiva. Entonces esos están bien cargados ahí adentro, en el núcleo del átomo de hidrógeno. Entonces ahí van a actuar las ondas de radio. Entonces el aparato de resonancia magnética puede producir imágenes 3D que se pueden aplicar en diferentes medios. ¿Cómo funciona esto? Primero vámonos al equipo. ¿Qué es lo que tiene el equipo? Se van a acordar. Primero, que el equipo generalmente ya no es como la tomografía, que solamente era un aro, ¿no ven? Que tenía un aro, ¿verdad? El aro del tomo. Pasaba por ahí y sacaban los cortes. Este ya es un tubo. Entonces esto ya es como que un tubo cerrado, que también hay resonadores igual que el átomo, pero que no sacan muy bien. Lo importante es que sea de esta manera. ¿Qué es lo que tiene? Primero la camilla, después va a tener lo que es
las bobinas de radiofrecuencia, esas son importantes, esas bobinas que están arriba y abajo, ¿ya? Arriba y abajo. El imán, ese es el que va a dar el magnetismo cuando se prende el equipo, y también hay unas bobinas gradientes receptoras, ¿ok? Tres cosas que se tienen que acordar: el imán, las bobinas de radiofrecuencia y las bobinas gradientes receptoras. Esas bobinas gradientes receptoras se van a acordar. Hay unas de radiofrecuencia que disparan radiofrecuencia y otras que reciben la radiofrecuencia. Y estos son imanes, ¿ok? Entonces el paciente debe entrar en la camilla, pasar, y lo que va a producir es lo siguiente. Ahora, antes de entrar a las bases físicas como introducción, ¿por qué se llama resonancia magnética? No solamente porque emite el magnetismo, sino porque resonancia por la interacción del campo magnético oscilante con las ondas de radiofrecuencia sobre los átomos de hidrógeno del H2O, del agua. Magnética porque utiliza campo magnético, y nuclear porque ataca a los átomos de hidrógeno, que son específicamente los protones del hidrógeno. Por eso se llama resonancia magnética nuclear, ¿ok? Ahora, yo les voy a mapear primero lo que va a pasar, ¿ya? Y espero que me entiendan. ¿No tienen un plumón de otro color? Si me acabó Préstenme, chicos. Esta vez sí que estoy. A ver, ¿está bien, no, perdón? Quiero que entiendan esto, de ahí vamos a ir a las diapositivas, ¿okay? Para que yo les voy a dar un review, primero no review, sino una previa, y sobre eso van a entender todo lo que es la parte de las bases físicas, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero entra el paciente, este cuate es el paciente, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Entra al tubo, al campo magnético. Se va a activar lo que es el imán. Eso se llama campo magnético externo. O sea, ¿qué significa eso? Que se va a prender el equipo. ¿Dónde va a actuar? Donde el paciente. Pero en el paciente, ¿qué es lo que tiene? Agua. Va a atacar directamente a las moléculas de agua. Pero en este caso no a las moléculas de agua, sino solamente a esto, al hidrógeno. Como ya está dibujando, tienen adentro protones, aquí está su electrón. Lo que va a hacer es lo siguiente: cuando ingresa todo eso, hace que los protones como que están ahí girando. Cuando ingresa el campo magnético es como que se paralizan por un momento, los atrapa, los magnetiza, entonces se paraliza, y ese momento se llama magnetismo o precesión. Los electrones empiezan a pararse, y luego de eso, cuando están en eso, se alinean al campo magnético. Puede ser de forma paralela, antiparalela o en cualquier parte. En pocas palabras, como que se congelan por un momento los protones de hidrógeno. Cuando se congelan, en ese momento no se quedan estáticos, por un momento se quedan congelados y van girando alrededor de este magnetismo, este campo de fuerza magnética. Sobre eso van girando, sobre ese campo magnético. Cuando van girando sobre ese campo magnético que ha entrado, recién se dispara lo que es la radiofrecuencia, pulsos de radiofrecuencia. Estos pulsos de radiofrecuencia atacan a estos que están bailando con el campo magnético. Es como que primero estuvieran bailando reggaetón, ¿verdad? Normal. Pero de pronto entra alguien y pone salsa, ¿ya? Salsa, pone salsa, un rato se paran. ¿Qué pasó? ¿Por qué le han cambiado la música? Entonces bailaremos salsa. Y empiezan a bailar salsa al ritmo de la música, pero en este caso al ritmo del campo magnético. Y en ese momento dice otro cuate: les voy a sacar foto a estos dos cuates, estos que están bailando, ¿no? Estos cuates les voy a sacar foto, y saca dos flashes, ¡pam, pam! Y eso se llaman pulsos de radiofrecuencia. ¿Ok? ¿Me dejo entender, no? Entonces uno está bailando, digamos, reggaetón, ¿no? Terremoto, digamos, sé que va a bailar, ¿no? Entonces está bailando, y de pronto le cambia la música en cualquier disco, ¿no? En cualquier antro, ¡pum! Y
y le ponen, qué sé yo, ¿qué se llama esto? De las danzas de las tijeras, ¿ya? Le ponen de golpe las danzas de las tijeras. O festejo le pone, ya visto, ¿no? ¿Ya visto el correo? Festejo, cambio. Pero tiene que ir ese ritmo, porque los pulsos de radiofrecuencia no pueden ir al otro ritmo. Entonces, cuando cambian los protones al ritmo del campo magnético, los pulsos de radiofrecuencia tienen que ir a ese mismo ritmo. Y se emiten pulsos de radiofrecuencia. Esos pulsos, ¿qué hacen? Hacen que se carguen los protones positivamente de electricidad. O sea, esos pulsos de radiofrecuencia dicen, ¡cárgame! Y se cargan los protones, de energía, por los pulsos de radiofrecuencia. Una vez que se cargan, aparece la fase de degradación o la fase de desaceleración. Se han cargado, dicen ya no los vamos a pulsar de frecuencia, vamos a desacelerar. Y ahí se llama la desaceleración en dos tiempos: un tiempo corto y un tiempo largo. El tiempo largo es el conocido como T1 y el tiempo corto, el tiempo largo es el T2. Y en esta parte de desaceleración, o que ya van perdiendo la carga porque están bajando ya de nivel, se producen las imágenes en resonancia magnética nuclear. ¿Ok? Es un poco más complejo que las otras que hemos visto, pero volvemos a repetir. Campo magnético activado actúa sobre el humano, materia, en este caso agua, pero particularmente hidrógeno. Va directamente al átomo, en este caso a los protones. En los protones hace lo que se llama la fase de magnetismo, ¿no? O precisión, y eso hace que por un momento se alineen al campo magnético externo, o sea, del que está afuera. Y de ahí se hacen los pulsos, se dispara pulsos de radiofrecuencia para cargar a los protones. Y después que ya no se dispara, entonces bajan y se vuelven a la normalidad, como esto, en dos fases: tiempo corto en T1 y en forma larga en T2. Aquí se producen las imágenes en resonancia magnética. ¿Ok? Entonces, con eso, ya entendido, entonces ataca a los protones de los hidrógenos. ¿Ok? Y contienen un protón de un campo magnético. Una vez que pasa esto: colocar al paciente en un imán, enviar las ondas de radiofrecuencia, interrumpir esa onda de radiofrecuencia con la desaceleración, y los protones emiten energía y reciben una señal receptora para reconstruir una imagen. Ahora, ¿qué les había dicho en esta imagen, en la principal que habíamos visto aquí? El campo magnético es el imán, dispara, se activa. En este caso, las bobinas de radiofrecuencia emiten los pulsos. Cuando se cargan los protones, en este caso ya están cargados, ¿quiénes van a recibir la desaceleración de esa energía? Van a ser las bobinas gradientes receptoras, o sea, no queda suelta. Si bien se dispara más la radiofrecuencia, la energía que está ahí adentro no va a quedar suelta, sino hay alguien que la tiene que arrastrar o jalar, y esas son las bobinas gradientes receptoras. Y ahí se basa un software de una computadora y se produce una imagen. Y eso es resonancia magnética. ¿Ok? Entonces, esas cosas van a entrar en su examen, por si acaso. Entonces, tienen que entender los pasos importantes de la radiofrecuencia. Ahora, una vez que hemos visto, se reconstruye la imagen, ahí está la bobina. Esta bobina que estamos viendo, esta es la de radiofrecuencia. Generalmente tiene magneto, ¿ok? Magneto. Entonces, generalmente también se utiliza para rehabilitación física, para magnetoterapia, ¿ok? Si no queremos irradiar a nuestro paciente, y cuando tiene, por ejemplo, prótesis o qué sé yo, fijadores externos, porque es contraindicado darles electroterapia, se hace con magneto, o sea, magnetoterapia con magnetismo. Magnetismo más radiofrecuencia van a producir la imagen. Ahora, el campo magnético va a venir en teslas, por si acaso. Esto viene en teslas. La unidad de medida del campo magnético es teslas. Entonces, siempre va a haber alguien que te va a medir el pulso, te va a decir, ¿quieres tu resonancia? ¿En cuántos teslas quieres? Te va a decir.
Te está hablando de qué? Campo magnético, de cuánto vas a querer. Cuanto más fuerte es el campo magnético, mejor imagen vas a tener. Entonces, ¿qué significa? Que si tu equipo tiene 4, 5, puede llegar hasta 9 Teslas. Un equipo de Siemens, de la marca más de los españoles, creo que es esto de los europeos, de Gran Bretaña, me acuerdo de esa marca, que produce este tipo de aparatos. El máximo que han llegado como resonancia es a 9.4 Teslas. Aquí en Bolivia creo que hasta de 4 Teslas, no siempre de cuántos Teslas habrá, de los resonadores que han llegado a las máquinas. Pero uno de 4 Teslas me está hablando que te saca desde chupete, suculento las imágenes. O sea, es un elixir de imagen que te va a salir, lo que no puedes ver por adentro. Lo más conocido es el 2 Teslas, ¿ok? Medio chapi, pero sí. El chapi es un Tesla. Pues está en. Ese ya Bamba viene, ¿no? O sea, muy fácil, muy copia. Tú, como médico, tienes que medir entre 2 a 4 Teslas, ¿ok? 2 a 4. ¿Okay? Entonces, cuando tú pides resonancia magnética nuclear, y hay alguien que siempre te va a decir cuántos Teslas. En la imagen de la derecha dice prohibido el paso con objetos metálicos. Ahora vamos a hablar de las contraindicaciones que tiene este estudio, ¿ya? Ahora, en cuanto al magnetismo, también se mide la magnetoterapia en Gauss, ¿ok? Un Tesla significa 10.000 Gauss, por si acaso. Antes se utilizaba Gauss, es como que ahora, antes se utilizaba megas, ¿no ven? Bueno, se usan megas, pero aquí se utiliza más gigas, ¿no ven? Entonces son unidades de medida de magnetismo, ¿ok? Ahora, ustedes saben que el campo terrestre, ¿cuántos Gauss tiene? 0.5. Nuestra Tierra, en el centro, ¿qué tiene? Magnetismo, ¿ves? Por eso no salimos volando, ¿no ves? Pues aquí la Belén no sale volando, sino puede estar en la ceja, puede saltar pues, como la luna, ¿no? Entonces, eso tiene una fuerte campo magnético importante. Combinación de radio, de la unidad de campo magnético más las unidades de medidas de los campos magnéticos terrestres. Campo magnético terrestre es CMT, ¿ya? Y campo magnético externo es conocido como BO, ¿ya? O CME. Entonces, las conversiones, ahí las ven. ¿Qué significa eso? Que nos está diciendo que la resonancia magnética tiene mayor magnetismo que la Tierra que tiene. O sea, los aparatos que son de resonancia son más fuertes que el magnetismo que tiene la Tierra, ¿ok? Entonces es importante ver que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando nuestros pacientes entran con objetos metálicos, porque nos va a suspender afuera, entonces va a salir erróneo el estudio. Ahora, la pregunta es, doctor, si la persona entra y es un imán grande que lo va a traer, ¿por qué no lo eleva y lo golpea al tubo? Porque cuando lo prende tendría que chocar porque lo atrae. No pasa eso porque hay esas bobinas. Como les digo, los protones hacen que la radiofrecuencia no le deje chocar. Pero cuando nosotros usamos con el imán y jugamos a atrapar algo, ese magnetismo, ¿ok? La radiofrecuencia es lo que le interesa. Ahí es cuando los protones se alinean. Los protones están libres, entra el magnetismo, eso es lo que dice N, y se van a alinear. Pueden alinearse de acuerdo de forma longitudinal, paraditas, o en forma horizontal o transversal, como tú quieras decirlo, en forma echadas, o así en cualquier movimiento. La cuestión es que van a tener que captarse esa carga eléctrica de los protones de hidrógeno hacia una bobina receptora y de eso va a ir a la computadora, ¿ok? Entonces ahí nos está hablando que los protones se alinean de forma longitudinal, transversal, para lo que es cuando entra el campo magnético. Cuando nosotros tenemos la desaceleración, se van a producir los llamados fenómenos T1 y T2. En T1, los líquidos se forman de forma hipointensa. ¿Qué significa eso? Negro. En T2, los líquidos se vuelven hiperintensos. Ahora, doctor, ¿qué líquidos se van a volver blancos? Como aquí. Escuchen bien, y esto es claro.
líquido cefalorraquídeo, ya, no te dices que después lo hace eso, y la orina, ¿ya? ¿Ok? Esos son dos claves. En T1, el líquido cefalorraquídeo es negro y la orina es negra, ¿ya? Es negra. En T1, T2, el líquido cefalorraquídeo y la orina van a ser de color blanco. Se van a acordar eso, ¿ya? Nosotros vamos a ver y vamos a jugar con esas secuencias, ¿ya? Y eso es importante para que ustedes tomen en cuenta, ¿ya? Ahora vamos a ver. Entonces, T1 presenta la recuperación de la magnetización longitudinal, ¿ya? Porque hemos puesto la corta, y la T2 representa en plano transversal. ¿Qué significa eso? Nuestro paciente está así, ¿no? Está echado. En T1 significa que la recuperación es longitudinal, o sea, todo esto de los protones en esta dirección se van a recuperar. Pero en T2 es de forma recuperatoria, en forma transversal. Han avanzado vectores en el colegio, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya, entonces T1, los protones en forma longitudinal, los que se han alineado en forma longitudinal, ¿lo ve? Lo que hemos visto es esto. Estos de forma paradita en T1 se recuperan y los de echado en T2. Entonces la energía liberada regresa al estado reposo y recolecta la imagen. Cuando reposa, cuando ya está por reposar, se va a conectar eso. Y esto es claro. Habíamos dicho en rayos X a la imagen blanca, ¿qué se llama? La negra. Ya. En eco. Hiperecogénico, hipoecogénico, anecogénico, ¿verdad? Ya, en tomo. ¿Qué? Hipodenso, hiperdenso. ¿Y aquí cómo se llama? Intenso, hiperintenso, hipointenso. ¿Ok? Quería hacer esa tabla de los valores de la escala de grises, pero bueno, ahí queda. La resonancia magnética se mide por intensidad de la radiofrecuencia. Entonces, ¿qué tenemos? Hipointenso, las imágenes se ven de color negro. No brilla, sale oscuro y tiene menos señal. Hiperintensa es cuando se ve más blanca, ¿no? Y brilla más y da más señal, como la imagen de la derecha. Pero ahora vamos a jugar con las secuencias, ¿ok? Esos son más importantes. Aquí vamos a ver lo importante. Esta tablita de la izquierda es clave, lo que estaba diciendo. En T1, la sustancia gris de lo que es el sistema nervioso se va a ver de color gris, ¿sí o no? Pero en T2 va a estar blanco. La sustancia blanca en T1 es blanca, pero en T2 es gris. Grasa, cuero cabelludo, ahí está la cuestión que son ambas iguales. La grasa en T1 y en T2 son iguales. Pero aquí está la diferencia. En T1, el líquido cefalorraquídeo es negro. Recuerden que estos son los ventrículos del cerebro, ¿verdad? Los del sistema nervioso. Y en T2 es blanco. Entonces, cuando tú veas una resonancia magnética cerebral, ¿cómo vas a saber si es T1 y T2? Solamente con si no, doctora Vilca, por favor. Entonces, en T1 y T2, clave. Si es negro, hipointenso, T1. Si es blanco, T2, hiperintenso. La sangre no nos varía, da lo mismo igual que la grasa en la población. Lo que sí diferencia en gran medida, chicos, es generalmente el líquido cefalorraquídeo. En este caso, más que todo, va brillando el líquido cefalorraquídeo. Y aquí están todas las escalas, se los voy a pasar, ¿ya? Pero lo que destaca más es lo de la parte de los del agua. En T1 vamos a ver negro. En T2, ¿cómo se va a ver? Blanco. Eso nada más. La grasa y esos van variando, no tienen mucha.
Hay otras secuencias, y eso van a averiguar ustedes. De Flay, ¿no? Y la de ecogradiente. Estas son más especiales. Esos son más para, por ejemplo, ver situaciones como ahí está. Un edema citotóxico, vasogénico, con alteración tumoral, en T1, como la imagen de la derecha, de la izquierda. Y el ecogradiente se ve cuando hay depósitos de hemosiderina y se ven marcados con un anillo periférico. ¿Ok? Eso generalmente es cuando tiene calcio o productos hemáticos como el hierro, que hacen que generalmente se haga como un anillo periférico, una imagen o un edema. En ecogradiente y en Flay. Eso ya es para cuando ustedes sean neurocirujanos, neurólogos o traumatólogos. Pero T1, T2, básico para un médico general que domine. ¿Ok? Eso no puede tener. Los otros que tenemos es la de difusión de tensores. Esto ya es para ver cuerpo calloso, para ver forceps menor, forceps mayor. Los otros de electroscopía para ver la parte del ritmo y la alteración de lo que es la parte, cómo está el flujo en esa parte de ese hematoma. Y el otro para ver la parte de visualización del flujo vascular cuando tenemos que entrar con problemas de aquí hay aneurismas, malformaciones arteriovenosas, para hacer lo que es la revascularización. ¿Ok? Pero esto se hace con contraste de gadolinio. ¿Ok? Gadolinio. En la TAC se utilizaba yodo, ¿verdad? En resonancia se utiliza gadolinio. Puede utilizar otros, pero el gadolinio es una de las mejores. Esta de la izquierda igual se puede usar para edemas vasculares y cerebrales. ¿Ok? Bien. Igual vienen por cortes. Viene corte axial, corte de Busens, ¿no? Horizontal, corte coronal, de Charcot, ¿no? Transversal y también sagital. ¿Ok? Esto para ver las diferentes cortes. Entonces aquí, teniendo la técnica que habíamos visto, ¿qué sería? Gabriel, es T1 en T2. ¿Por qué está negra el líquido cefálico? ¿Ves? Pues ya se dan cuenta. En el examen práctico va a entrar así. Entonces, ustedes van a entrar en 2 filas el día sábado y les voy a poner la imagen. ¿Okay? Entonces, ahí está la pregunta y van a decir, ¿qué es lo que ves? ¿O qué secuencia es? Entonces, yo ya te estoy enseñando. Si la imagen muestra que el líquido cefalorraquídeo está de color negro, es T1. Si está brillando, es T2. ¿Okay? Vamos con el medio de contraste más utilizado en resonancia magnética, que es el gadolinio. Se utiliza para ponerle de forma intravenosa por suero, ¿no? Esa ampolla de gadolinio. Las imágenes son más brillantes con gadolinio y sirven para ver fenómenos o imágenes vasculares. En este caso, hemangiomas, pueden ser también edemas cerebrales y también como hematomas cerebrales, para todo tipo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos formamos ya, en pocas palabras, para avanzar más en las imágenes o como para hacer más específicos en algo que queramos buscar, tenemos que aprender de las guías de práctica clínica. ¿Ok? Eso ustedes tienen que saber. Guías de práctica clínica. O protocolos de atención. Entonces, cuando ustedes ya entran en esta etapa de la medicina, aquí ya nadie va a abandonar. Difícil que abandonen a menos que se enfermen o, qué sé yo, sean papás, mamás y no tengan dinero y ya lo dejen a enfermedad. Fuera de eso, van a terminar siendo utilizando las guías de práctica. Toda enfermedad tiene un protocolo de atención y cuando ustedes sean médicos especialistas, como generales, como cualquiera, tienen que utilizar las guías de práctica clínica. Ahí te dice, ¿quieres ver esta enfermedad? Tienes que pedir este tipo de contraste, una resonancia magnética nuclear con gadolinio y te va a pedir. ¿Ok? Entonces, no es cualquiera que pide, no, creo que tiene un tumor, te va a pedir con contraste. Si no te pide las guías de práctica clínica, no lo hagas. Para eso que tienes que leer libros pesados, caros, ¿no? Caseras. Ahora, el que alguna vez había recomendado es el
anual, no, ¿qué es? NIVE, ¿no? No, el NIVE es el actualizado. Si no quieres cargar pesado, eso yo leía en el pregrado, ¿no? Hasta el internado sabía muy bien. Y el otro es el Green Book, el libro verde de medicina. Eso les va a servir hasta para el internado. Es lo único que les piden los doctores, lo único que les piden es criterios diagnósticos. A ver, neumonía, criterios diagnósticos. Criterios diagnósticos, ¿no? Ahí está. Eso salvaba mucho. ¿Ok? No es pesado. En vez de estar viendo TikTok en su baño, mira, voy a pedir una resonancia magnética en este tipo de fenómenos. Son protocolos, ¿ok? Nada es al azar. Tu paciente, a ver, ¿quién sabe cocinar aquí? ¿Pero de receta o así empíricamente? Empíricamente. ¿Cuál es tu nombre? Frank. Tú tienes la verdad. Escuchen bien, tengo la verdad. ¿Has encontrado una diferencia en cocinar de forma empírica que con receta? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pero ¿cómo sale la comida con receta y cómo sale de forma empírica? Al cálculo. Al cálculo es la de, pero no es definitivo. ¿Sabes por qué? En el paciente no funciona así. Dale un poco más de furo. Dale menos espironolactona, ¿no? Entonces para eso hay protocolos, pasos a seguir. El protocolo paso ustedes han aprendido en IPS. Nada es al azar. Entonces ustedes tienen que aprender a hacer en ese orden. ¿Por qué? Porque los pacientes van a ser como usuarios que ustedes necesitan darles la mejor atención. Por eso hay mala praxis. ¿Sabes por qué? Porque no saben ni siquiera administrar un medicamento, no lo tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué hay mortalidad y hay mal injerencia? ¿Por qué no saben leer? Tienen que ustedes aprender a leer guías de práctica clínica. Si no hay los libros, tienen que leer artículos científicos, ¿ok? Y para eso tienen que comprarse una tabla. Todo el tiempo tienen que leer. Oye, ¿has visto este artículo? Qué interesante, ¿no? Entonces, cuando eres residente es bien bonito. Entre residentes, cada día hay juntas médicas, hay juntas. Analizamos casos. ¿Okay? No, tú eres residente, R1, ¿no? Le toca defender. Ya, el R1 se sienta adelante, el R2 atrás y el R3 atrás, el tercer año. Y los médicos especialistas atrás, más atrás. Entonces, tú expones tu caso y te empiezan a preguntar, ¿no? Y ahí dicen, ya, bueno, tú empiezas a decir, doctores, he encontrado este artículo, es de tal, es un metaanálisis, es una revista de tal, y funciona este tipo de tratamiento. Y los doctores empiezan a decir, a ver, había que hacer la prueba, o que no, que el otro hable, y se hace una discusión clínica bien bonita. Entonces, eso es la parte de la residencia. En Bolivia aquí es un poco matador, ¿no? Porque al R1 lo torturan como al de cuando estás de primer año, ¿no? Anato, todo, ¿no? Y vas pasando y ya no te torturan más. Así pasa. Pero en España yo he visto que es al revés, al R1 es más suave, al R2 ya lo van cocinando más y al R3 ya lo hacen puré. Entonces son idiosincrasias. Pero yo he visto que en México, en España, cuando he ido a México, los doctores mayorcitos, así como el doctor Vito, más o menos de esa tanda, ¿no ve? Siguen leyendo. Y digamos, tú le dices, doctor Vito, digamos, ¿no? He encontrado este artículo, este tratamiento. Podemos utilizar a este paciente. A ver, dame su método científico. Es esto, es un aporte y se ha hecho en tantos pacientes. Ya. Voy a leer y lo probamos. Leen los doctores. Al día siguiente ya, ¿está bien? Probaremos. Pero en Bolivia, y no sé cómo será en Perú, pero aquí son bien cerrados. No, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando? Me estás queriendo quitar el puesto. Idiosincrasias. Pero ustedes siempre tienen que basarse en eso. ¿Por qué? Porque el día que te venga un juicio o algo, tú tienes que basarte en eso. Yo he aplicado esta guía y está respaldada por la AJA, por la Escuela Europea, y eso yo he aplicado en Brasil. No es empírico, es derecho. Entonces, así ha aplicado esto, y esto está respaldado científicamente. Se salva el doctor y hace una buena historia clínica, no cualquier cosa, ¿no? Es cosa grave. ¿Qué aspectos de seguridad debemos tomar? Vamos volviendo al tema.
A ver, hay que tener cuidado con la claustrofobia, ¿no ve? Si nuestro paciente tiene miedo a la oscuridad, porque es un tubo bien cerrado, es como cuando te encerraran en un ataúd, ¿no? O sea, como que te va a dar miedo. Entonces hay que sedarlo, ¿ya? Si se puede, hay que sedarlo porque te va a complicar. Un bebé, igual, un niño, ¿no? Son unos de 5 o 10 que necesito hacerle resonancia de cerebro, sí o sí hay que sedarlo. Va a tener miedo. El otro, objetos ferromagnéticos que tienen una parte de ese elemento de hierro, pero en clips metálicos, como para el aneurisma en el cerebro, ¿ok? O clips para lo que es las suturas. Algunas empiezan a suturar con clips la parte de la piel, trauma más que todo, así cierran. Y después ya lo van cerrando con hilos de sutura. Dispositivos mecánicos como las bombas de insulina. Los diabéticos tienen esos tipos, ¿sabes?, de bomba de insulina para medir los disparos. Ya no están pinchándose a cada rato, ¿no ven? Los pobrecitos, ¿sabes?, cuando tienen diabetes. Tratamientos de conjunto y amalgamas. No tiene mucha cosa. Eso es lo que estoy diciendo, eso. O las bombas de baclofeno. Para medicina del dolor, a veces ponen unas bombas parecidas a estas, porque el dolor oncológico es tan fuerte, jóvenes, que les hace suceder. Entonces hay que ponerle bombas de baclofeno o también bombas a veces de morfina, ¿ok? O parches de morfina que son muy fuertes para manejar eso. Esto es las bombas de insulina para que no se vayan pinchando a cada rato. Y eso viene con los niveles de glicemia para ver si estás con hiperglicemia, te pinchas, te disparas, baja rápido, ¿ok? Es importante eso. Por si acaso esos que no ven, se pinchan, han tomado, ¿no?, el glucómetro. Sí. Eso se han creado para la gente común y corriente. O sea, eso es como el brazalete de mano para tomar la presión. Te pones ahí, te toma la presión, ¿verdad? Pues hay gente que no sabe, por ejemplo, a ver, la señora de la limpieza de aquí no sabe tomarse la presión, entonces tienen hipertensión, se ponían en el brazalete y decían, estoy con presión normal. Bueno, normal. El glucómetro igual se ha creado para ellos, ¿ok? Es de forma general eso, ¿ok? Entonces el ferromagnetismo de esos aparatos hace que tenga generalmente algunos hierro, cobalto y níquel, que es lo que mayormente va a tener que afectar. Y los no ferromagnéticos, como el aluminio, titanio, cobre y latón, son los que menos tienen, ¿ok? En este caso vamos a ver las prótesis dentales que tienen mayormente eso. Aspectos de seguridad, mujeres embarazadas. Se puede hacer en mujeres embarazadas, se puede hacer, pero se recomienda que vean el riesgo-beneficio, ¿ya? Eso es importante. Riesgo-beneficio. Esa es la dura, ahí se aplica el primum non nocere, ¿no ve? ¿Qué es el primum non nocere? A ver, ética. Los principios bíblicos. Derecho al paciente, ¿qué sería? No me quiero pinchar. Autonomía. Es muy bien. Pues, aquí ¿qué sería el primum non nocere? No hacer daño, eso significa primum non nocere. Su paciente es lo primero, ¿no ven? Juramento hipocrático, ¿qué dice? Primero el paciente. Respeto a sus maestros, pues, respeto a sus doctores, pues, respeto a sus. Saben que cuando egresen no pueden cobrarle la consulta a sus familiares, ¿verdad? Porque son sus hermanos, ¿verdad? O sea, tú eres dermatólogo y él es cardiólogo. Hermano, he venido, por favor, ya 200 soles, no. Y viceversa. Ahora, a su hijo tampoco le puedes cobrar. Pero sí al tío, a su primo lejano, de segunda, no de primera línea, sino de segunda hasta tercera línea, ¿sí? Porque somos hermanos. ¿Okay? Hoy en día ustedes son mis estudiantes, después mañana serán mis colegas, ¿no ven? Vamos a ser hermanos, todos somos hermanos. Por eso los doctores nos saludamos como hermanos. ¿Cómo es bro? ¿Cómo es hermano? Esa confianza, ¿ok? Ustedes se van a saludar de esa manera. Riesgo-beneficio. Si tu paciente necesita siempre que tenga un tumor aquí o algo que tienes que ver, realmente no puedes diagnosticar sin eso, vas a tener que hacer. Pero si no amerita, no le hagas, ¿ok? Eso es lo que te está diciendo.
Ahora, la fibrosis sistémica nefrogénica ocurre cuando se utiliza de forma desmedida el gadolinio, porque se depura por ahí. Un ratito, pausa ya. Evaluar. Realmente tejidos blandos, ya meniscos, cartílago, agua, detección de líquido que va a haber. No utiliza radiación, eso es importante, ¿ya? Y de acuerdo a la patología se utilizan diferentes secuencias. Podemos jugar con las secuencias. Ahora es importante que tengas buen imagenólogo, ¿no? Y que sea tu cuate. Querido, digamos, Julissa, tú eres imagenólogo, ¿eh? Julissa, por favor, me lo puedes sacar. No puedo ver en T2 o en T1. Ya, no hay problema, Doc. Tú conoces el software, el sistema y se lo sacas. Y listo. Alto costo, no es barato una resonancia. Está entre 4.000 y 3.000 bolivianos aquí en Bolivia. Allá debe estar casi lo mismo, ¿no? La salud es cara en Perú, no es barato por si acaso. El tiempo de adquisición es alto, 30 minutos y 2 horas por estudio. O sea, se tarda entre meter, sacar y ver lo que son la parte de los software y todo eso. En el COVID, ni qué decir, había un protocolo de 5 horas creo por paciente, nunca se hacía nada. Entonces, las licenciadas estaban totalmente traumadas porque se contagiaban todo. Contraindicado en claustrofobia, contraindicado pacientes con artefactos metálicos, marcapasos. El hueso no es adecuadamente valorado por el poco contenido que tiene hidrógeno. O sea, si quieres ver hueso, Nicaragua que tú utilices, ¿no? Resonancia. No se puede utilizar gadolinio en embarazadas, por si acaso, en embarazadas, pero en varones o en personas que no están embarazadas se puede. Gadolinio puede causar fibrosis nefrogénica sistémica. Y para eso, ¿qué vamos a pedir antes de hacer este tipo de estudios de gadolinio, de contraste? ¿Qué le pedimos? Perfil renal, ¿no ven? Pero ya te piden, si no te has olvidado. Para todo esto nos sirve músculo esquelético para evaluar meniscos, tendones, ¿no? Para columna, para neurológico, encéfalo, nervios periféricos, gastrointestinal, hígado, sistema biliar, endocrino, glándulas suprarrenales, pelvis, masculina, femenina, y genitourinario, riñones. ¿Cómo nos damos cuenta que estemos metidos en esta resonancia de columna? ¿Dónde tendría que salir líquido espanoraquídeo? En el conducto vertebral, ¿verdad? T1, oscuro, hipointenso. Aquí, hiper. ¿Se dan cuenta que la grasa tiene la misma intensidad? Sí. Ahora. Esto, ¿se dan cuenta que tiene la misma intensidad? Sí. Entonces no nos da un parámetro. Lo que sí te va a dar parámetro es el líquido cefalorraquídeo. No te olvides. Igual, ¿qué vemos? En T1 a la izquierda, T2. Recuerden, ¿por qué en T2 los discos intervertebrales se van a pintar de blanco? Porque tienen agua. Tienen agua. Cantidad molecular. ¿Sí? Es un anillo periférico y al centro tiene un núcleo pulposo, que es generalmente agua. Aquí, ¿qué vamos a ver? En T1, ¿qué ves? No ves casi nada. En T2, ¿qué vas a ver? Ya vamos a ver compresión, ¿no? Compresión con fractura de T5 a T8. ¿Ok? T5 a T8. Se atrapa una compresión radicular. En T2 se ve mejor. Aquí, tumor cerebral. ¿Qué vemos? En T1 no se ve casi nada. Y en T2, ¿qué se va a ver? Ahí, el edema fácilmente detectable en T2, porque se tiñe de color hiperintenso, blanco. Meniscos. ¿Cuál es T1? ¿Cuál es T2? A ver, Santana. T1, T2. ¿Por qué? ¿No es al azar? ¿Por qué? Por la grasa. Grasa. Líquido. ¿Líquido dónde? ¿Qué líquido es este? Puede ser sinovial. Otra cosa, el hueso en resonancia T1 es blanco y en T2 es negro. En la tablita que les he mostrado, ¿no ven? Ahí está lo que dice negro y intenso, todos ahí se van a dar cuenta. Entonces, ¿dónde puedo ver mejor una destrucción de la parte del hueso? Es en T1. Pero si quiero ver una ruptura de meniscos, una lesión meniscal ahí adentro,
T2. ¿Ok? T2. Entonces, para eso sirve jugar con eso. Entonces, he visto colegas que tienen mucho bien y no saben si pedir T1 o T2 y piden los dos. Pero, ¿sabes? Cuesta. Pero si sacas en T1, también te cuesta. Si sacas en T2, también te cuesta. Entonces, costo-beneficio. Ahí, ¿qué vas a ver? ¿Esto qué es? ¿T1 o T2? El de la izquierda. ¿Quién dice T2? ¿Por qué T2 diré? T1 pues, líquido cefalorraquídeo está negro. Allá es T1 o T2. T2, ¿por qué? Humor acoso, pues humor acoso, desagüe, humor acoso. El lobo, ese es resonancia magnética de cara. Líquido amniótico, T2. Ese es el resumen de todo. ¿Ya? Ya eso ya lo leen en su casa. ¿Cuándo solicitar? Clave. Problemas de rodilla, de tobillo, codo, hombro. No sabes, pedile. Sistema musculoesquelético. Cerebral, igual. Problemas de columna, problemas de abdomen, mediastino. Fracturas, edemas, hernia discal, igual. Compresión radicular, igual. Problemas vasculares en cerebro y problemas de lesión ocupativa intracraneal en cerebro. ¿Ok? Esas te van a dar una. Si tu hospital y donde tú estás haciendo tu internado, tu residencia, donde vas a trabajar, tienes resonancia, cuiden muy bien, porque lo primero que se arruina es la máquina, el resonador, y después no sales afectado tú, sino se afecta los pacientes. ¿Ok? Entonces el paciente es el que es la parte importante. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la bibliografía? Este librito. La edición 3, creo que yo tengo la 4, pero la 3 ya es suficiente ya para ustedes. Y diagnóstico formal de Pedrosa. Estos capítulos, no sé si alguien tiene el libro, pero les voy a decir qué capítulo va a entrar, ¿ya? Y de Pedrosa es el capítulo 1 y 2 de Pedrosa, ¿ya? Voy a tratar de pasarlos, pero pesado está. Si lo pueden descargar mejor, ¿ya? El aquí ¿no? ¿Tienes Natalia? ¿Ya? ¿Listo? Para su semana de exámenes, motívense. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿ok? Entonces, preparación más oportunidad, ¿qué es? Suerte. Listo, nada más, no hay ciencia. El éxito se construye con pequeños pasos repetidos día tras día. Espero que estén leyendo rayos X conmigo, ecografía, todo, TAC, todo eso. Si no, van a pedir. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí sería el título 2.